Ok, buenos días a todos y continuamos con la clase del viernes. ¿Me ven en la pantalla en grande? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, el viernes como no pudimos llegar al final de la clase porque BTR ahí se cayó. Voy a terminar, estábamos casi terminando en ese momento. Habíamos, un rápido repaso, ¿no es cierto? Es que habíamos estado analizando la ecuación de H, pero yo creo que esa no se nota bien. Bueno, si no se nota el plumón, ustedes me avisan. De H a de X igual a I menos J, 1 menos FRUD al cuadrado. Y creo que ya no se está notando. A ver, yo creo que hay mucho brillo de la luz. Voy a apagar la luz un poquito. ¿Cómo está mejor ahora o cómo estaba antes? Yo encuentro que sería mejor antes. Ya, ok, prendo la luz entonces. Ok, entonces habíamos comenzado a resolver a analizar esta ecuación, y esto lo habíamos escrito como I de 1 menos J sobre I, partido por 1 menos FRUD al cuadrado. Y eso porque nos permitía escribir esto en términos de altura normal sobre altura crítica elevado a un cierto exponente A, no me acuerdo cómo la llaman en ese momento, menos, perdón, esa es la altura nomás. Altura crítica partido por H elevado a B. Ahí había una... ok, entonces habíamos analizado como ejemplo el caso de pendiente suave, ¿no es cierto? O sea, un flujo en el cual la altura crítica está por debajo de la altura normal. Acuérdense que el eje X va solidario al fondo, va armando un ángulo acá, teta con la horizontal. Y analizamos que si la altura de escurrimiento estaba en la región superior, en la región 1, lo único posible era que el eje hidráulico tuviera una forma así, donde acá llega tangente y aquí es horizontal. Y después vimos otro ejemplo, y es el que habíamos terminado, pero de ver la forma, cuando se cayó BTR, aquí que era el caso pendiente fuerte. Entonces, ya estoy pendiendo PS, es pendiente suave, ¿no es cierto? Y acá pendiente fuerte. Y habíamos analizado el segundo, cuando el flujo era en la región 2, y esta es la altura crítica, y veíamos que es la única posibilidad de forma que tuviera el eje hidráulico era que saliera perpendicular acá y se fuera tangente a la normal. Y ahí habíamos quedado. Entonces yo le dije, bueno, ustedes como tarea pueden seguir haciendo el análisis para los otros casos. Entonces, si
hacen el análisis para los otros casos. Lo otro importante es que fíjense que en este caso de acá, en algún punto parte con la crisis y después sigue hacia agua abajo asintóticamente hacia la altura normal. ¿Ya? Fíjense que no tengo nada definido aguas arriba de este punto. También habíamos dicho que esta es la forma que tiene el eje hidráulico o la forma que puede tomar en toda esa región, pero no necesariamente se genera todo el eje hidráulico. Y, por ejemplo, yo podría tener una condición de borde que me diera una altura, voy a hacerlo por favor, que me diera una altura acá. Y eso podría ser una compuerta, ¿no es cierto? Si tengo una compuerta acá que me define este punto, este viene a ser el H1, todo lo que está acá, ¿no es cierto? Eso no existiría y comienza desde el punto de que es que vendría a ser el muporano, la altura agua abajo de la compuerta, hacia aguas abajo. Entonces, lo mismo acá. Decíamos aquí podía haber existido un vertedero que impone que hay una altura acá y de aquí hacia aguas arriba es lo que es válido y nada de esto que está ahí existe. Ok, entonces esas son las formas que puede tener el eje hidráulico. Y son esas y esas nomás, no puede haber otra. ¿Ya? Entonces, es muy fácil darse cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal, porque si el resultado que le está dando no coincide con alguna de las formas que debe tener el eje hidráulico es porque cometieron un error en algún lado y obviamente tienen que revisar lo que están haciendo. Ahora, veamos, bueno, como es chica que la pizarra voy a tener que borrar un lado. A ver, o voy a hacerlo todo más, voy a tratar de rehacer todo. Acá va a estar la pendiente suave. Entonces dijimos que, voy a repetir el dibujo, acá, aquí está la altura crítica, por acá está la altura normal, y aquí tenemos algo que va tangente hacia aguas arriba, aquí horizontal, y esto va tangente alcanzando la altura normal, ¿no es cierto? Si ustedes analizan, por ejemplo, lo que está ocurriendo, está en la región 1, lo que está ocurriendo en la región 2. O sea, si repiten el análisis que hicimos en la clase pasada, y ahora decimos HC, HN, este es el ángulo θ, y decimos que el flujo se está desarrollando en la región 2. Y repetimos el mismo análisis. ¿Qué pasa cuando me acerco a la altura normal, a la altura crítica? Lo que se obtiene es que la altura de escurrimiento termina en la altura crítica, llega acá con pendiente infinito y va asintóticamente hacia agua arriba a alcanzar la altura normal. Y por último, si estamos en la región 3, aquí está la altura crítica, aquí está la altura normal. La única posibilidad, si analizamos el flujo, es que parte acá con pendiente infinita y llegue acá con pendiente infinita. Esos son los posibles ejes hidráulicos. Evidentemente que
cuando está en la región 3. Claro, porque cuando hacemos el análisis del DH de X, ¿no es cierto? Cuando estamos en la región 3, la altura puede llegar a 0, y cuando llega a 0, acá llega perpendicular. Pero eso no tiene mucho sentido, porque un flujo a altura 0 no hay flujo. Pero cuando llega a la altura crítica, lo hace también perpendicular. Y es una función siempre creciente, y al final resulta que esos son los posibles ejes hidráulicos. Ahora, cada uno de estos tiene un nombre, y se les conoce por el nombre, y uno los identifica con esos nombres. Por lo tanto, tenemos que ver qué notación vamos o qué denominación le vamos a dar. Básicamente existen dos. Está la de Francisco Javier Domínguez, la de Don Pancho, y la del Vente Show. ¿Ya? La más simple es la del Vente Show, pero acá en Chile se ocupa mucho la de Don Pancho Jora. Entonces, el primero corresponde a un río ¿se alcanza a leer? ¿Se ve bien ahí? Sí. Ya, para mí ahí está el brillo del foco de la luz, entonces si no ven tienen que decir. ¿Y por qué es río? Porque la altura de escurrimiento obviamente es mayor que la altura crítica. Pero este caso acá también es un río, porque también sería la altura de escurrimiento mayor que la altura crítica, entonces tenemos que diferenciar entre estos dos. Entonces, don Pancho dice que este es un río peraltado. ¿Y por qué peraltado? Porque la altura es mayor que la altura normal, en pendiente suave. ¿Y por qué pendiente suave? Porque la altura normal es mayor que la altura crítica. Y esa es la notación de don Pancho J. Vente Show. ¿Han visto el libro de Vente Show? ¿Quiénes han hojeado el libro de Vente Show? No me va a decir que nadie. Yo les dije, ojeen el libro, en último caso, para verlo, tomar ideas ahí de la tarea experimental ahí. Bueno, el libro de Hidráulica de Vente Show es un clásico. Lo llama de una manera mucho más simple y dice, bueno, dado que esto está en pendiente suave, le vamos a decir que es suave, un S, y como está en la región 1, simplemente S1. Este es el del Vente Show. ¿Ya? Después, este otro. La altura mayor que la altura crítica, por lo tanto también es un río. Pero en este caso, la altura es menor que la altura normal. Y en este caso, don Pancho lo llama deprimido. Un río deprimido. Y como la altura normal es mayor que la altura crítica, esto es en pendiente suave. Y Vente Show, obviamente, lo voy a llamar un S2 nomás. Porque un pendiente suave en la región 2. Y por último, este de acá, tenemos que la altura es menor que la altura crítica, o sea, este va a ser un torrente. Porque H es menor que HC. Como la altura es menor que la altura normal,
también es deprimido. Torrente deprimido H menor que la altura normal en pendiente suave, porque la altura normal es mayor que la altura crítica. Y Vente Show simplemente dice que es un S3. ¿Ok? Ok. Ya. Esto que está acá, yo les dije háganlo ustedes como ejercicio, o sea, que toma esta forma. Y lo mismo ocurre cuando estamos teniendo el otro caso, el pendiente fuerte. Bueno, yo le subí unos apuntes donde estaba esto escrito, digamos, y se lo pueden ver esos apuntes que subí en la madrugada del miércoles. Entonces veamos ahora el caso de ¿alguna duda de esto? Y porque ahora voy a dibujar los dependientes fuertes. ¿Alguna duda? En cuanto a la anotación o lo que sea. ¿Ninguna? Ya, seguimos entonces. Parece que debería poner un poquito más así la pantalla. Ahí. Ok. Entonces, veamos ahora los casos de pendiente fuerte. Todo esto está en los apuntes, así que, y como les digo, yo subí otros adicionales antes de la clase del miércoles. Ya. Entonces, ahora vamos a tener pendiente fuerte. Entonces, la altura crítica va por acá arriba, la altura normal va por ahí abajo. Aquí va la altura normal, la altura crítica. Ahora digamos que acá va la altura crítica. No, la altura normal, la altura crítica. Y nosotros habíamos resuelto analíticamente o analizando la forma de la función que la altura estuviera en la región 2, ¿no es cierto? Y encontramos que teníamos esa situación que era así. Entonces, aquí podemos ver pues, cómo se va a llamar este. Tenemos que la altura es menor que la altura crítica. Entonces, como la altura es menor que la altura crítica, será un torrente. Pero, por otro lado, la altura es mayor que la altura normal. Entonces, ¿cómo va a ser ese torrente? ¿Deprimido o peraltado? Si va por arriba. Peraltado. Peraltado, claro, porque está por arriba. En pendiente fuerte, porque la altura crítica es mayor que la altura normal. Así de simple. Ya. Ahora, haciendo el análisis de las formas que pueden tener los ejes hidráulicos, cuando la altura está en la región 1, es algo así. O sea, aquí tiende la horizontal, pero aquí termina perpendicular en la altura crítica. Entonces, ¿cómo se va a llamar este de acá? HA. Y según la anotación de Vente Show, esa es la anotación de Don Pancho. Y según Vente Show, este de acá, ¿cómo se llamará? Como es pendiente fuerte, F, y está en la región 2, un F2. Este es el Vente Show. Ok.
¿Cómo se va a llamar, según don Pancho, cuando está en la región 1 el eje hidráulico? ¿Mm? Mm, Ya, primero, H mayor que la altura crítica. ¿Qué va a hacer? Río. Y después se sigue cumpliendo lo mismo, porque H mayor que la altura normal, por lo tanto va a ser un río peraltado en pendiente fuerte, porque la altura crítica es mayor que la altura normal. Y según Bentechow será un F1. En el caso de que el flujo se está desarrollando con una altura que está en la región 3, es sale perpendicular acá al fondo y va asintótico a la altura normal. Y esto vamos a tener entonces que H es menor que la altura crítica, por lo tanto será un torrente. Después vemos que la altura es menor que la altura normal. Entonces, ¿cómo es el torrente? ¿Cómo se va a llamar? Si está a la altura por debajo de la normal. Peraltado. ¿Ah? Deprimido. Deprimido, claro. Yo iba a decir peraltado deprimido, pero tú me dijiste deprimido antes. Así que deprimido. En pendiente fuerte. ¿Por qué pendiente fuerte? Porque la altura crítica, ¿no es cierto?, es mayor que la altura normal. Y Bentechow es simplemente un F3. ¿Ok? Ya. Primero, lo que quiero que les quede claro que solo solo esta forma puede tener el eje hidráulico. No puede tener otra forma cuando estoy en alguna de esas regiones. O sea, no, si ustedes están calculando algo y resulta que está, por ejemplo, está en un pendiente fuerte y tiene una condición de borde por acá y empieza a subir, con otra curvatura está malo. Tiene que tender asintóticamente a la altura normal hacia agua abajo. Es eso y solo eso. ¿Ya? Es frecuente que estos gráficos se reúnan en uno solo, se dibujen en uno solo. Por ejemplo, ya, todo esto está en los apuntes, así que lo borro nomás, solo porque no tengo más espacio para hacer otros dibujos. Entonces, es frecuente que uno dibuje, por ejemplo, si estamos en la pendiente suave, aquí está la altura normal, aquí está la altura crítica, aquí va el fondo del canal, que los dibuje los tres en un solo diagrama. Eh, y ya. ¿Se ve bien o no? Como que ahí se... Ya. Ahora, no significa, por ejemplo, si yo estoy en esta posición, en una posición X cualquiera por acá,
no significa que yo vaya a tener las tres alturas, tengo solo una. Lo único que se está haciendo es dibujar en un diagrama para ahorrar espacio, ¿ya? Es frecuente que uno los encuentre así. En los apuntes están todas las posibles combinaciones, no solo pendiente suave y pendiente fuerte, porque nosotros podríamos hablar, ¿no es cierto?, del descubrimiento de un canal con pendiente crítica, o sea, cuando la altura crítica es igual a lo normal, o sea, cuando desaparece la región 2. Déjame compartir pantalla. Y acá hay un resumen con todos los posibles ejes hidráulicos que podrían generarse. Por ejemplo, cuando la pendiente horizontal. Si la pendiente es horizontal, ¿cuánto vale la altura normal? ¿Mm? ¿Pendiente suave? ¿Perdón? No, olvídalo. Eh, si el canal tiene una pendiente cero horizontal, ¿cuánto vale la altura normal? Ya, rápido. A la pendiente normal, o sea, la pendiente común y corriente, No, estoy preguntando cuánto vale la altura normal. Si acá yo tengo pendiente cero, y igual a cero. O sea, es horizontal esto, ¿no es cierto? Tangente teta, que es igual ahí, vale cero. ¿Cuánto vale la altura normal? Infinito, ¿Por qué? porque estoy viendo la ecuación y está Eso, pues, dividido en la raíz de 10. eso, perfecto, pues eso es. Pues. Eh, por ejemplo, ya pongamos A por R elevado a 2/3, radio de R elevado a 2/3. Esto es una función creciente, dijimos, de h. Por lo tanto, si vale cero, la altura se va a infinito. No existe, en el caso de la pendiente horizontal, la altura se va a infinito. Por lo tanto, cuando acá se está analizando el caso de la pendiente horizontal, no tiene sentido, ¿no es cierto? No existe la región 1, porque la región 1 es la que está por sobre la altura normal y la altura normal se fue infinito. Así que existen solo los casos H2 y H3, que son los casos límites de la pendiente suave, porque la pendiente suave se fijan, la altura normal está por sobre la altura crítica, tenemos un S1, un S2, un S3, y la única diferencia es que ahora esta altura se fue a infinito, por lo tanto desapareció el S1. Después está la pendiente crítica, cuando la altura normal es igual a la altura crítica. Y en ese caso lo que está ocurriendo es que desaparece esta región intermedia que hay acá. Obviamente que si la altura normal es la altura crítica, vamos a tener una condición, ¿no es cierto?, en que la altura normal es la crítica que corresponde a la C2. Si estoy por sobre ella, se me genera un eje hidráulico parecido al F1, ¿no es cierto?, que que está acá. Y si estoy por bajo, es un eje hidráulico parecido al F3, este está acá. La pendiente fuerte, que es la que acabo de mencionar, bueno, no recién, sino que la que hice en la pizarra, que podemos tener el F1, el F2 y el F3, y también podríamos tener un caso de pendiente adversa, donde el flujo, ¿no es cierto?, tenga que subir, viene en contrapendiente. ¿Y cuánto vale la altura normal en pendiente adversa? imaginario. Imaginario, o sea, no existe. Perfecto. Entonces nos quedamos solo con si se fijan, es lo mismo que la pendiente suave. Con la única diferencia que ahora no existe esta que está acá. En vez, tendríamos una que tiene esta forma parecida al S2, ¿no es cierto? Que llega a la altura crítica, aguas abajo, y hacia agua arriba hacia la tangente a la altura normal.
lo mismo que está acá. Y cuando está en la región 3, parte de 0 y llega a la crisis. ¿Ok? Ok, ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué pasamos esto primero? Porque la solución de la ecuación diferencial, y la solución de la ecuación diferencial va a tener una condición de borde. Y entonces nosotros estamos con dh a de x igual a i menos j, 1 menos fru al cuadrado, más la condición de borde. Entonces, sabiendo en qué tipo de escurrimiento estoy, o sea, los más comunes son pendiente suave y pendiente fuerte, o sea, hablar de un canal con pendiente adversa, horizontal, son casos muy, muy particulares. Así que pensemos en pendiente suave, pendiente fuerte. Entonces, yo tengo que resolver un problema más la condición de borde que me está diciendo que en x igual x0, h igual h0. Y creo que no se nota mucho eso. Voy a ver si este otro grupo lo escribe mejor. Entonces, primero tenemos que ver qué tipo de canal es. Bien digo, si es en pendiente suave o pendiente fuerte. Supongamos, por decir algo, que nos sale que tenemos que una altura crítica es menor que la altura normal, o sea, es una pendiente suave. O sea, estamos en un canal que aquí está la altura crítica, aquí está la altura normal. ¿Ya? Y nos están dando esta condición de borde, que en x igual a x0, ya, digamos que por acá está x0, h es h0. Entonces, supongamos que h0 está acá, que esto es h0. Entonces, nosotros vemos que h0 es mayor que la altura crítica, por lo tanto, la condición de borde es un río, y como es un río, debo calcular hacia aguas arriba. Y la única forma que puede tener el eje hidráulico, la única forma va a ser uno que comience en h0 y vaya tendiendo asintóticamente a la normal. No hay otra. No hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos dice cómo debemos proceder con este cálculo. Ahora, ¿qué ocurre? Que, como yo ya les anticipé, esta ecuación no tiene solución analítica en la generalidad de los casos y hay que hacerla en forma numérica. Entonces, es frecuente que se van dando, parten con la condición de borde H0, se dan un cierto valor y vamos a ver más adelante que conviene darse incrementos en la altura para encontrar cuál es la posición. Ya, esta posición, o sea, esta altura me da esta posición, esta altura, y debiera tender asintóticamente a la normal. Pero como muchas veces ustedes automatizan el cálculo, lo hacen un programa y dicen ya, que vaya dando incrementos de altura de, no sé, 1 centímetro, por decir algo, y va en forma automática la calculadora o el computador calculando, y después le da que al próximo incremento quedan por sobre la altura normal. Entonces, lo que está ocurriendo es que si está por sobre la altura normal, empieza a calcular algo que va hacia allá, que no tiene sentido. Y ahí es cuando empiezan... ¿se alcanzó a ver lo que dibujé ahí o no?
Es que tienen que decirme, yo no sé si es problema de... Tienen que decirme si algo no ven, a ver, porque yo no distingo bien. Puede ocurrir que se le salte por sobre la altura normal. Y eso es porque lo está haciendo una calculadora, ¿no es cierto? El computador de manera automática y no está pensando, pero ustedes tienen que estar pendientes de eso, claro, y en condiciones regulares, ahí, ¿no es cierto? Empezaban ahí a pedir ayuda en el control, profe, sabe que algo está pasando, qué sé yo, y no sabían qué estaba pasando. Y era simplemente que no se habían dado cuenta que pasaron a la otra región donde ustedes no pueden seguir con el, no pueden hacer el cálculo si tiene la condición de borde que está en la región 2. ¿Me expliqué o no? Sí. Ya. Sí, lo único que quiero decir es, si hay una condición de borde en una región, 1, 2 y 3, la altura de escurrimiento que estén calculando no va a salir de esa región. No se va a pasar, no va a cruzar ni la normal ni la crítica. ¿Ok? La normal, fíjense que el escurrimiento normal se alcanza asintóticamente hacia aguas abajo cuando es un torrente. Independientemente de cuál haya sido la condición de borde, si es un torrente, supongamos estamos en el caso de pendiente fuerte. Estamos en el caso de pendiente fuerte. Si es un torrente, si es un torrente, la condición de borde tiene que ser menor que la altura crítica. O sea, o está en la región 2 o está en la región 3 la condición de borde, porque tiene que estar bajo la altura crítica. Independientemente de dónde esté, fíjense que como es un torrente, yo calculo de aguas arriba hacia aguas abajo. En un torrente yo calculo hacia allá. Y me tiende asintóticamente a la altura normal. Y lo opuesto ocurre en el caso del río. Si estoy en pendiente suave y yo tengo un río, significa que tengo una altura mayor que la altura crítica. O sea, puede ser en la región 2 o en la región 1. Puede estar acá o acá, la condición de borde. Y como en un río yo calculo hacia aguas arriba, en los dos casos me tiende asintóticamente a la altura normal. O sea, un torrente alcanza su altura normal asintóticamente en más infinito. Evidentemente que esto es cuando tiende a más infinito. Y un río alcanza su altura normal en menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si estoy, por ejemplo, en la región 1, en un caso de pendiente fuerte? O sea, tengo un río en pendiente fuerte. Yo tengo una condición de borde acá, supongamos. Tengo pendiente fuerte. Tengo un río que va a empezar a disminuir su altura. Y en el límite llega a la altura crítica y ahí se acaba el cálculo. No puede haber más. Entonces, ¿qué está significando? Supongamos que en la tarea, es el problema 3 de la tarea, les hubiera dado ese mismo problema, pero con fricción. O sea, ya pueden calcular altura normal, altura crítica, y supongamos que
en una situación así, y aquí los datos son tales que me va a dar una pendiente fuerte. Acuérdense que si le estoy dando el caudal y le estoy dando la geometría, pueden calcular la altura crítica. Y si le estoy dando además la rugosidad y la pendiente, puede calcular la altura normal. Entonces, antes del cálculo, ya saben que la altura crítica es mayor que la altura normal. Supongamos que los datos fueron tales que resultó eso. O sea, bueno, acá habían más cosas hacia arriba, pero quedémonos en el último tramo nomás. Aquí vamos a tener la altura pendiente fuerte, altura normal. Por acá, la altura crítica. Y supongamos que ustedes ya han hecho todo el análisis y ahora están con un H6 que es por acá. Por acá arriba. De tal manera que si no hay pérdida de energía, ustedes pueden calcular el H5 acá. En esta sección, esta sería la sección 5. ¿No es cierto? Igualando energía acá con la energía acá le va a dar una cierta altura acá, H5. Que va a ser un poquito menor que H6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como este tiene el término de E6, es más o menos H6, porque acá el V6 cuadrado partido por 2G, esto es casi 0, y el E5 es H5 más el V5 cuadrado partido por 2G. Evidentemente que va a estar un poquito por abajo, que tiene que ver con ese término del V cuadrado partido por 2G. Ok. Entonces vamos a tener un eje hidráulico que comienza acá, como es río, lo vamos a calcular hacia agua arriba, y empezamos a calcular, y calculamos, y en un momento nos llegó a la crisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con el flujo aguas arriba de una vez que llegó a la crisis? O sea, aquí calculé la altura. Entonces, ok, estoy bien ahí, pero ¿qué pasa con la altura acá? Y entra en zona 2, ¿no? ¿Perdón? Entra en la zona 2. ¿Pero cómo? ¿Cómo entra a la zona 2? Un resalto. Pero, a ver, si hay un resalto, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una condición de borde de arriba también. Exacto, exacto, eso. Tiene que haber, si no puede seguir el flujo acá, si no puede seguir la altura, y el agua viene desde acá de alguna manera, tiene que venir de alguna forma el agua. Entonces, algo está ocurriendo acá, tiene que haber una condición de borde de aguas arriba que me esté dando un torrente, de tal manera de poder poner yo un resalto. Entonces, supongamos que ya salgámonos de la tarea, digamos, porque ahí había una grada y una compuerta, hagámoslo simple primero. Supongamos que acá yo tengo una compuerta. Obviamente que la compuerta está controlando y puede controlar, yo la abro o la cierro a mi voluntad, de tal manera que acá yo tengo el mu por A, la altura de escurrimiento. Si tengo esta altura mu por A, significa que estoy en esta situación. O sea, lo único que puede generarse es un eje hidráulico que vaya así.
obviamente tendiendo normal, o sea, tendiendo asintóticamente a la altura normal que está acá. Fíjense que esta región que está acá no la calcula las ecuaciones, esto es rápidamente variado. Aquí tenemos curvatura en las líneas de corriente importante, por lo tanto, la ecuación del eje hidráulico nos sirve ahí. Partimos desde este punto del cálculo. Esto es lo que vale. Acá no hay, no podemos hablar que hay un torrente deprimido ni nada de eso, porque ahí no, esas definiciones son para gradualmente variados, cuando las líneas de corriente son casi paralelas. Entonces, tenemos dos condiciones de borde. Una que me está dando la compuerta, que me dice, aquí tengo un torrente con una altura mu por A. Tengo otra condición de borde aguas abajo que me la está dando H6, que me dice, oye, H6 es tal que aquí impongo una altura H5 y que puedo hacer este cálculo. Y tal como dijo Diego, la única manera de compatibilizar esas dos condiciones de borde es con un resalto. ¿Y dónde va a estar el resalto? ¿Dónde se va a ubicar el resalto? Donde los momentos sean iguales. Exacto. Yo acá voy calculando una momenta del torrente en cada punto. Acá, voy calculando una momenta del torrente. Aquí voy calculando una momenta del río. Y en algún punto las dos se van a igualar y significa, aquí tengo el resalto. Por lo tanto, esto que está acá no existe y esto que está allá tampoco existe. O sea, mi eje hidráulico eran eso que estaba ahí. O sea, mi eje hidráulico era como es pendiente fuerte, según Bentechow habría sido un F3, un resalto, seguido por un F1. ¿De acuerdo? Ahora, si el H6 no está controlando, o sea, si estamos en la situación donde la altura podría ser una altura que esté por acá abajo, ¿no es cierto?, negativa, o que esté por acá, ¿no es cierto? Voy a borrar esto de nuevo. Bueno. Si el nivel de agua abajo no está controlando, acá en 5, en la sección 5, obviamente no va a depender de la altura del nivel 6, y el torrente va a seguir acercándose a la normal, y después caerá abajo. Entonces el eje hidráulico sería todo el tramo solo un F3. Recuerden que la altura normal se logra solo en el infinito. Se tiende a la normal, matemáticamente. En la práctica, claro, uno dice ya después de una cierta distancia se alcanza la normal porque las variaciones son tan pequeñas de la altura que uno lo puede considerar que ya es normal. Pero podríamos haber tenido ese caso. O también podríamos haber tenido que la altura en 6 esté por acá arriba. De tal manera que cuando calculo, bueno, aquí tengo H5, lo calculé, cuando calculo el eje hidráulico, lo que me está dando es, voy calculando así, y llega por ahí.
¿Qué estaría pasando en este caso? Evidentemente que este río no puede pasar la compuerta, ¿no es cierto? Porque ahí hay un control. Dependiendo del valor de la momenta que tenga el mu por A, dependiendo de este valor que está acá, podríamos nosotros nuevamente volver a tener un resalto en algún lado. No cambia la situación respecto a la anterior. Lo que quiero decir es que el dibujo anterior hice terminar la altura crítica acá, pero perfectamente podría haber terminado aguas arriba de la compuerta. O si podría darse también si la momenta de mu por A nunca es mayor que la momenta más chica del río, tener un resalto ahogado. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro, no? Entonces, algo que es importante es la composición de los ejes hidráulicos. Y esto es un análisis que debe hacerse usualmente antes de empezar el cálculo. Entonces, hagamos, antes de terminar, el caso más simple. Supongamos que tenemos un canal infinitamente largo hacia agua arriba, que es pendiente suave, y en un cierto punto acá cambia a pendiente fuerte. Ahí. Y digamos que es un canal de sección rectangular, para simplificar las cosas, geometría conocida, se conoce el caudal. Entonces, obviamente que si conocemos el B, conocemos el caudal, tenemos el caudal por unidad de ancho es Q partido por B, y conocemos la altura crítica, que es Q cuadrado sobre G elevado a un tercio. Y esto, como no depende de la pendiente, la altura crítica es la misma en todo el canal. Si conocemos la rugosidad y conocemos la pendiente, vamos a poder calcular la altura normal. Y ya partimos diciendo que el lado de acá es pendiente suave, por lo tanto, aquí está la altura normal, por arriba de la crítica, y aquí está la altura normal por abajo de la crítica. Esto va a más infinito. Entonces, ¿cuál es el posible, y en este caso único, eje hidráulico que puede generarse cuando tengo un canal con este cambio de pendiente? Lo primero que tienen que, o sea, de partida, esto podría ser una pregunta incluso para alguien que no tiene idea de hidráulica, ¿no es cierto? Solo estos problemas de lógica, de ver qué es compatible con qué, pueden resolver este problema. ¿Cómo? Solo mirando los posibles ejes hidráulicos. ¿Quién propone algo para terminar ahí, irnos al café de la mañana? ¿Quién propone algo en algún lado? Ya, lo primero. ¿Estoy dando alguna condición de borde? Así, evidentemente que el problema tiene condiciones de borde.
pero estoy dando yo explícitamente una condición de borde ahora, así diciendo en tal lado al ganto. No. No, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior yo decía hay una compuerta, y la compuerta va a ponerle un torrente, y ya, aquí no. O sea, de alguna manera, en algún punto hay una condición de borde. Eso tiene que ser así, que es de dónde vamos a partir el cálculo. Entonces, en esta región de acá, algunos de estas geometrías que están acá tienen que generarse. Y en la dependiente fuerte, algunas de las de acá deberían generarse. Por ejemplo, ¿podríamos generar un S3? ¿Podríamos generar algo que vaya así? No. ¿Por qué no? Porque no sé, no me No, suena. no, sí sabéis, sí sabéis. Sí sabéis. Eh, ¿Cómo es la altura respecto a la altura crítica? Acá estamos con una altura. ¿Cómo es la altura respecto a la altura crítica? menor altura crítica, por ¿Qué es lo lo que es? tanto es un torrente. ¿Y el torrente que requiere? Agua abajo, condición de agua arriba. Ya, pues. ¿Y tengo condición de agua arriba? No, la tenemos abajo. No, ¿dónde está abajo? O sea, que No, acá no, 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 estaría. no, 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 no digáis más cosas. Sí, ya, no hay condición de agua arriba. Listo. Ahí Ya. nos descartamos el tiro. Borramos. No puede ser eso. Vámonos ahora al otro extremo, al 1. ¿Puedo tener algo así? Ok. Para tener un río necesito una condición de borde de aguas abajo. ¿No es cierto? Ok, supongamos que alguien dice podemos tener algo ahí. Pero esta condición acá debería ensamblar con algo que también sea un río en la región 1 en el pendiente fuerte. Pero en el pendiente fuerte tenemos que la única posibilidad de que haya un río acá es con un F1, que es algo que es así. Pero como es un río, requiere una condición de borde de aguas abajo. Y acá no hay ninguna condición de borde de aguas abajo que genere el río, que a su vez genere otro río ahí. Como tampoco tenemos condición de borde de aguas abajo, descartamos esa. O sea, ya descartamos descartamos esta región, por lo tanto nos está quedando solo por este lado un S2. O sea, la única posibilidad es que tienda a la normal acá y termine en crisis. Ahora, ya descartamos el F1, porque no había una condición de borde de aguas arriba. Ahora, ¿podríamos tener un H3 acá? La misma respuesta anterior, ¿no es cierto? No hay una condición de borde que me esté forzando una altura acá. Por lo tanto, la única posibilidad es que sea un F2, o sea, algo que parte en crisis y tiende asintóticamente a la normal. Pero tiene que haber continuidad del eje hidráulico. No puede ser que aquí viene la altura y llegó a la normal, perdona, llegó a la crítica el flujo, y acá parte de la crítica y ¿qué pasa en el medio? La única posibilidad, ¿no es cierto?, es que si el río tiene acá altura crítica y el torrente comienza con altura crítica, los dos tienen ese punto en común, por lo tanto, en el cambio de pendiente deberíamos tener la crisis. Y el único eje hidráulico que puede generarse es ese que está ahí. O sea, aquí vamos a tener un S2, crisis, F2. Y no hay otro. No puede haber otro.
para este problema. O sea, si yo pongo una compuerta acá o pongo un vertedero, y ahí me aparecen condiciones de borde. Y ahí puede cambiar el problema. ¿Ok? Entonces, quedemos acá y ustedes hagan como ejercicio, como tarea, lo mismo, pero distinto. ¿Qué pasa si este canal se va a menos infinito, pero acá tenemos una pendiente fuerte, y este sigue a más infinito, pero con una pendiente suave? Entonces, el canal no cambia de geometría, todas las cosas son tales que lo único que está cambiando es la pendiente del fondo, de tal manera que por acá yo tengo mi altura crítica, pero ahora voy a tener la altura normal arriba, en la parte pendiente suave, y aquí tengo la altura crítica, perdón, la altura normal acá. Entonces, en este caso ya las cosas son muchísimo más, no sé si complicadas, pero hay más posibilidades. Acá, en el anterior, solo había una posibilidad de eje hidráulico, que era este que estaba acá. Acá pueden generarse más ejes hidráulicos, que al final uno va a decidir cuál es solo cuando haga el cálculo. Pero tiene que saber a priori cómo hacer el cálculo, qué se puede generar. Ok. Quedamos acá, muchachos. Y tendremos que seguir el próximo miércoles. Ando medio perdido. Ah, miércoles. Sí. Ok, nos vemos entonces el próximo